Eh, pues bueno, lo primero, ¿vale? Que quiero agradecer es, bueno, a Mando Cantó por invitarme a echar este ratito con vosotros y a vosotros por estar ahí, aunque sea detrás de una pantallita. Y bueno, un especial agradecimiento también a Fray Nacho del Niño Jesús, mi amigo, que bueno, siempre me tiene presente y fue gracias a él que estoy ahora mismo aquí. Voy a hacer una pequeña advertencia previa. Y es que vamos a hablar de temas un poco polémicos y que todavía están muy en actualidad de la orden. Lo vamos a hacer con absoluto respeto, por supuesto, y siempre atendiendo al rigor historiográfico, pero ocultar ciertos episodios de la vida de Ana no le hace ningún favor a su memoria. Entonces creo que hay que apreciar la figura de la Beata en toda su humanidad. Y bueno, dicho este pequeño disclaimer, empezamos. Vamos a dividir esta formación en dos partes. La primera va a ser la más larga y va a estar dedicada a la vida y los conflictos de la Madre Ana. Vamos a conocerla a través de la historia, vamos a hablar de su relación con Santa Teresa y San Juan de la Cruz y vamos a repasar su vida explicando los conflictos en los que se vio envuelta. Y la segunda parte estará dedicada a su memoria y legado. Esta segunda parte creo que será la más interesante para vosotros, porque hablaremos de cómo se ha recordado a la Beata, qué conflictos la envuelven ahora, qué intereses hay detrás de su olvido o de su revalorización, y sobre todo, qué nos puede aportar hoy, o sea, qué luz nos trae a los carmelitas, futuros carmelitas y seglares del siglo XXI. Empezamos pues con su vida. Vamos a seguir para ello los trabajos del padre Ildefonso Moriones, pero matizados con las contribuciones de historiadores previos y posteriores. ¿Cómo? Y no podía faltar Silverio de Santa Teresa, evidentemente, Dona Zarzamora, Ot Erestegi, que espero que se pronuncie así, Simeón de la Sagrada Familia, Astigarraga, y algunos rivales historiográficos también, como el padre Sagui, Urquiza, Silvano y Giordano, etc. En la segunda parte de esta charla vamos a hablar de por qué existe mucha rivalidad historiográfica respecto a Ana de Jesús y por qué es tan importante contrastar muy bien la información que nos llega, incluso cuando viene de un gran historiador de la orden como Moriones. Bueno, lo que sabemos de la infancia de Ana de Jesús nos ha llegado a través del relato agiográfico, por lo que hay que utilizar estos datos, ¿no?, con muchísima delicadeza. Ana de Lovera y Torres nació el 25 de noviembre de 1545 y fue hija de Diego de Lovera y Francisca de Torres. Tenía un hermano conocido, Cristóbal Lovera, que sería jesuita. Ana perdió a su padre muy pronto y quedó totalmente huérfana en 1555, por lo que estuvo bajo la tutela de su abuela materna, en primer lugar, y luego de su abuela paterna. En Plasencia fue dirigida espiritualmente por el padre jesuita Pedro Rodríguez, quien fue el encargado de ponerla en contacto con Santa Teresa. Como sabemos, Ana de Lovera solicitó su entrada al Carmelo y a finales de julio de 1570 fue recibida por María de San Jerónimo en Ávila. Vamos a recordar este nombre, María de San Jerónimo, porque va a ser importante después. Tomó el hábito el 1 de agosto de ese año. Esta parte de su vida es descrita por su primer biógrafo, Fray Ángel Manrique, como llena de prodigios y señales de santidad. Me vais a perdonar que omita esos detalles por no poder corroborarse historiográficamente, pero sí que es cierto que hay muchísimos testimonios que indican que la joven Ana se negó en repetidas ocasiones a casarse y que tenía ya una predisposición muy grande a la condición religiosa. Es cierto que su condición de huérfana pudo influir en la toma de decisión, como ocurría en la época, pero hay suficientes testimonios para considerar que es cierto que la joven Ana tenía una vocación genuina. Volviendo a 1570, a mediados de agosto conocería a Santa Teresa de Jesús en persona y compartiría casi 2 meses con ella en el noviciado. También conoció en este tiempo a Ana de San Bartolomé, que fue su gran connovicia. Teresa se iría en octubre a la fundación de Salamanca y en noviembre Ana sería llamada para esa misma fundación, coincidiendo por el camino con San Juan de la Cruz en Mancera de Abajo. Este primer encuentro con San Juan de la Cruz fue bastante embellecido por el hagiógrafo
y estudios recientes sugieren que no se puede probar que ocurriese nada extraordinario, o sea, más allá de un primer acercamiento amistoso. La verdadera amistad entre Ana y San Juan de la Cruz florecería sobre todo en su etapa de Beas y en su etapa de Granada, de la que también vamos a hablar hoy. Volviendo a Ana, su profesión se retrasó un poco porque enfermó de nuevo, y es que la salud de Ana siempre fue extremadamente delicada. Finalmente se celebró la profesión el 22 de octubre de 1571 y durante la celebración, al parecer, tuvo una experiencia mística que la hizo quedarse estática, lo cual contribuyó a que a partir de entonces todas las profesiones del Carmelo se hiciesen sin público y a puerta cerrada. Durante esta etapa de su vida se cuenta que recibió varios favores sobrenaturales, de modo que le dieron los oficios de sacristana y tornera para mantenerla entretenida, para mantenerla activa, a petición de la propia Teresa. A la vuelta de Teresa de Jesús a Salamanca en julio de 1573, compartiría celda con ella y sería testigo de la escritura de los primeros capítulos de las fundaciones. Aunque la santa ya se había fijado en ella anteriormente por su extraordinaria predisposición a la vida contemplativa, seguramente fue en estos meses en los que compartieron celda cuando estrecharon aún más su amistad. Se estableció en ese momento una relación de discipulado en la que la joven Ana bebería directamente de las enseñanzas de la santa en los periodos en los cuales coincidió con ella. Y esto en realidad no era extraño, pues Teresa era una persona muy accesible y siempre gustaba de enseñar ella misma a las novicias cuando podía, cuando estaba presente en un convento. Pero en el caso de Ana se dio una sintonía muy especial, probablemente favorecida por el carácter de la joven. Y es que Ana, como vamos a comprobar hoy, tenía muchísimo carácter. Y eso era algo que en realidad le gustaba mucho a Teresa, aunque no provocó pocos problemas. Un momento, que no sé en qué diapositiva estoy. Ahí va. Más tarde, Ana sería nombrada maestra de novicias, que era un cargo reservado a monjas de notable discreción. Y a principios de 1575 sería llevada por la propia santa a Beas de Segura para ser priora. Como veis, la confianza de la santa en Ana era absoluta. No os voy a aburrir con los detalles de la fundación de Beas, pero sí que hay que tener en cuenta algunas cosas importantes que sucedieron allí. En primer lugar, como seguro sabéis, el general Rubeo había prohibido explícitamente a Teresa fundar fuera de Castilla. Teresa pensaba que Beas estaba en Castilla, porque así era en lo civil, pero no lo era en lo eclesiástico. Y se dio cuenta del error cuando la fundación ya estaba hecha. Fue el padre Gracián y su compañero quienes se lo dijeron. Pero vamos a retroceder un poco en el tiempo. ¿Qué hacía el padre Gracián allí? Bueno, esto es importante, que lo dejemos claro. A la muerte de Pío V le había sucedido en la Santa Sede Gregorio XIII, quien había retirado los poderes de los visitadores apostólicos dominicos. Uno de esos poderes, era el que ostentaba el padre Gracián. Como había mucha confusión sobre si esos poderes estaban en vigor o no, el padre Gracián iba de camino desde Sevilla hasta Madrid y en su paso se acercó a Beas, a la nueva fundación de Teresa. Por tanto, se encontró con Teresa por primera vez y pasados unos días allí se percató, gracias al fraile lego que lo acompañaba, de que Beas estaba en provincia andaluza y que Teresa, por tanto, había fundado sin licencia. Bueno, para arreglar el asunto, Gracián enseñó los poderes de visitador a las monjas y las puso bajo su obediencia, dándoles licencia de paso, de modo que así se regularizaba la fundación. Pero no contento con eso, también cambió por completo los planes de Teresa. Le ordenó fundar en Sevilla, ya que pensaba que las monjas no iban a tener problemas para asentarse en Sevilla. Es bien sabido el conflicto que esto generó en la conciencia de la santa, que finalmente partió hacia Sevilla, no sin antes manifestar su preocupación por las consecuencias. Es muy curioso, de hecho, cómo describen ambos este encuentro. El padre Gracián, en su peregrinación de Anastasio, asegura que probó la obediencia de Teresa y trató de mortificarla, mientras que la santa describe en sus relaciones una visión en la que Cristo unía las manos de ambos. Y un mes después, en una ermita cerca de Écija, camino a Sevilla, volvería en la intimidad a jurar obediencia al padre Gracián para toda la vida.
Volviendo a Ana, este acontecimiento, la llegada del padre Gracián, el cambio del rumbo de Teresa y los conflictos con los calzados, determinó el primer gran conflicto que tuvo que enfrentarse en su vida. Voy a dar por sentado que conocéis cómo comenzó el conflicto de los carmelitas calzados y descalzos. Pues bien, a Ana le tocó defender Beas, al ser una fundación realizada en Andalucía y supuestamente sin licencia. Por tanto, recibiría continuas amenazas de disolución y de recibir visitas. Mientras tanto, en Sevilla, la Santa y María de San José Salazar hacían frente a las acusaciones ante la Inquisición, causa que sabemos que fue archivada y que desgraciadamente ha sido muy dramatizada en la bibliografía y en productos culturales asociados. Pero volviendo un poco atrás, la comunidad de Beas tuvo también algunos conflictos menores que forjaron el estilo de gobernanza de la joven priora. Entre ellos, una novicia problemática que tuvo que ser echada y un clérigo que quiso tapiar la ventana que daba a la iglesia contigua. Pequeños conflictos, ¿vale?, que eran muy normales en todas las fundaciones teresianas, pero es importante mencionarlo porque fueron los primeros que tuvo que resolver la joven priora. Mencionamos antes que durante esta etapa fue cuando Ana de Jesús y San Juan de la Cruz estrecharon lazos por primera vez. Bueno, os voy a explicar un poco cómo pasó. Sabemos que en 1576 Ana y su comunidad ayudaron a sufragar los costes de la nueva fundación de carmelitas descalzos en Beas, llamada El Calvario. Buscaron el lugar para la nueva fundación y también aportaron 400 ducados y enseres. Este será el mismo convento donde San Juan de la Cruz sería vicario tiempo después. Pero antes, entre 1572 y 1577, Juan de la Cruz había estado en Ávila y en el 77, como sabemos, fue apresado y encarcelado en Toledo en el fragor del conflicto con los calzados. Escapó en agosto del 78 y en el mes de octubre estaría en Almodóvar para asistir al capítulo de Descalzos, donde fue nombrado vicario del Calvario, es decir, vicario del convento que la madre Ana y la comunidad de Beas había favorecido, ¿no? Había ayudado a fundar. Bueno, cuando llegó a Beas, notablemente perjudicado por los múltiples viajes y por el encarcelamiento, fue recibido por las monjas y la priora. En este momento ocurrió algo muy interesante, y es que Ana mandó a las jóvenes Francisca de la Madre de Dios y Lucía de San José que le cantasen coplas en loor de sus trabajos. Y en ese momento San Juan de la Cruz tuvo un éxtasis ante la comunidad. Además, sabemos que Ana ya había escrito a Teresa apenada por no tener un buen director espiritual en Beas, y Teresa le respondió que tomasen a San Juan de la Cruz como su director y confesor mientras estuviese San Juan de la Cruz en el Calvario. Estos acontecimientos hicieron que el santo se convirtiese en el principal referente, confesor, director y confidente de las monjas de Beas, y muy particularmente de la Madre Ana. Además, como sabemos, Juan compondría gran parte de sus obras Subida al Monte Carmelo y Cántico Espiritual en este tiempo, cuya inspiración debe mucho a las monjas de Beas y a la propia Ana. Y llegamos al primer gran conflicto de la vida de Ana. A finales de 1578 e inicios de 1579 tendría que resistir a los ataques de los calzados. En el momento en el que el nuncio Felipe Sega depuso al padre Gracián y sujetó a los descalzos a los superiores calzados, el provincial de los carmelitas calzados de Castilla, Juan Gutiérrez de la Magdalena, anunció a la comunidad de Beas que iba a hacer una visita canónica. Sin embargo, Ana de Jesús le respondió diciéndole con firmeza que no lo iban a recibir, especialmente, y voy a citar textualmente, si pretende deshacer lo que el Espíritu Santo ha obrado por medio de nuestra Santa Madre Teresa de Jesús. Bueno, el provincial no se presentó nunca en Beas, no sabemos si por estar atento a demasiados frentes o por saber que Ana no se lo iba a poner fácil. En cualquier caso, ya por entonces Ana se ganó el apodo de capitana de las prioras, que seguro que habéis escuchado. Otro papel importante que tuvo Ana durante este conflicto fue el de coordinarse con otros carmelos femeninos. Y es que el Carmelo Descalzo debe mucho al trabajo que desde la sombra hicieron las monjas para hacer posible la separación de la provincia. Cuando el nuncio finalmente decidió la separación de calzados y descalzos bajo la autoridad de Ángel de Salazar, que era un calzado, Ana ayudó a sufragar el viaje de Juan de Jesús Roca y Diego de la Trinidad.
No se conservan las cartas que se intercambiaron las comunidades en este periodo, pero María de San José Salazar ofrece detalles sobre cómo las monjas se organizaron económica y logísticamente, y todo apunta a que Ana tuvo un papel muy importante. Esta separación no es la separación definitiva, ¿vale? Recordemos que aquí solo se están separando las provincias, pero que siguen bajo un mismo mando, que es el mando de Ángel de Salazar. Esto es importante porque luego vamos a hablar de la separación definitiva, entonces nos podemos hacer un lío. Bueno, ya pasamos a su etapa de Granada, la cual me parece que es una de las más importantes, pero por desgracia vamos a tener que resumirla mucho, porque si no, no nos da tiempo. Bueno, por iniciativa de Diego de la Trinidad y con la aprobación del padre Gracián, San Juan de la Cruz y por supuesto Teresa de Jesús, se organizó la Fundación de San José de Granada. Teresa no podía ir ella misma, pero destinó para Granada 2 monjas de Ávilas, una de Toledo, 2 coristas de Sevilla, 2 legas de Villanueva de la Jara y 3 de Beas, ¿vale? Que elegiría la propia Ana de Jesús, que iba a ser priora. Las monjas fundadoras de Beas fueron acompañadas por Pedro de los Ángeles y San Juan de la Cruz y llegaron el 20 de enero de 1582 a Granada. Al día siguiente, con permiso del arzobispo y por mediación del jesuita Gaspar de Salazar, se funda el convento en la casa de la primera benefactora, Ana de Peñalosa, y su hermano Luis de Mercado. Como toda fundación descalza que se precie, pues tuvieron problemas de todo tipo. Una negativa inicial del arzobispo, falta de víveres y enseres, vecinos cotillas, etc. Se ha conservado la relación de Ana de Jesús sobre esta fundación que hizo en forma de carta para Jerónimo Gracián en 1586. En ella se describe que los inicios fueron paupérrimos, a pesar de la ayuda de la anfitriona y de los padres descalzos de los mártires de Granada. Describe también algunas experiencias sobrenaturales que acontecieron, como sentir la presencia de Cristo en el Santísimo Sacramento. Sin embargo, Ana omitió un pequeño detalle, y es que parece ser que a ojos de Teresa la fundación no había empezado bien. Teresa de Jesús le escribió la famosa Carta Terrible el 30 de mayo de 1582, en la que le reprochaba no haberle informado ni a ella ni al padre Gracián de cómo iba la fundación y sobre todo le reprochaba enviar de vuelta a las legas de Villanueva de la Jara, que nada más llegar a Granada, Ana las mandó de vuelta. Bueno, seguramente las razones que tuvo Ana para hacer esto fue las precarias condiciones en las que se encontraban, ¿no? Pero lo cierto es que a las pobres legas no les dio tiempo ni a tomar agua, vamos, llegaron y justo se fueron. Y eso a Teresa pues no le gustó nada. Claro, después de esta carta terrible fue cuando Ana de Jesús escribió la relación que luego envió al padre Gracián. Bueno, Teresa entonces se enfadó muchísimo, pero no hay que tomar este enfado como una enemistad entre ella y Ana. No era la primera vez que la santa reñía duramente a una de sus prioras. Ya a finales de 1579, Teresa le dedicó una carta terrible a María de San José Salazar. En este caso, Ana de Jesús, al parecer, al igual que la priora de Sevilla, era demasiado autónoma a la hora de tomar decisiones. Este alto grado de resolución e independencia de las prioras de Granada y Sevilla era, en realidad, parte del legado teresiano que habían recibido, y a la fundadora no le molestaba esa capacidad de autogobierno. Lo que realmente le recriminaba era no tener una visión más colectiva, es decir, no tener en cuenta las necesidades de todas las comunidades descalzas como una comunidad, como un conjunto. Un defecto, por cierto, que ambas, tanto Ana como la Madre de María, acabaron inventando muy pronto. Por esta misma razón, aunque Teresa escribiese cartas muy duras, siempre quiso muchísimo a estas dos discípulas y además de manera muy especial. Volviendo a la fundación de Granada, vamos a omitir detalles, pero os podéis imaginar qué pasó después. Finalmente consiguieron una casa alquilada, compraron las casas del gran capitán, tuvieron problemas con las familias de las primeras novicias, por los motivos de siempre. Bueno, en este caso es que los padres de la primera novicia se murieron, nada más la novicia entró. Entonces pues corrió el rumor de que se habían muerto de pena. Bueno, cosas que pasan en las fundaciones. Sobre los siguientes años diremos que fueron relativamente pacíficos. Entre 1582 y 1586 coincidieron de nuevo los prioratos de Ana de Jesús y San Juan de la Cruz.
¿vale? San Juan de la Cruz, en los mártires. En el año de 1584 fue cuando el místico escribió la dedicatoria a Ana de Jesús de su cántico espiritual y le entregaría el escrito. En diciembre, el padre Gracián partió hacia Portugal, dejando como vicario de Andalucía a San Juan de la Cruz. La primera fundación emanada del convento de Málaga fue emanada del convento de Granada, fue la de Málaga del 85, gestionada por la Madre Ana de Jesús, a la cual fue a fundar María de Cristo como priora, una de las 2 monjas que habían venido de Ávila. En conclusión, fue un tiempo de trabajos, también de contemplación, para Ana de Jesús. Por un lado, padeció enfermedades, problemas domésticos de todo tipo. Una monja, por ejemplo, se le quemó la cara. Y bueno, ahí hay un supuesto milagro de Ana de Jesús. Se supone que Ana de Jesús le puso miel de abeja en la cara y se curó la piel quemada. Bueno, conflictos típicos de la gobernanza, etc. Por otro lado, se convirtió también en una discípula intimísima de San Juan de la Cruz. Custodia, además, durante un par de años de su cántico espiritual, y también confidente y amiga suya. Tanto confiaba ella en Juan como Juan en ella. Hay multitud de anécdotas de esta etapa que por desgracia no os puedo narrar con detalle ahora mismo, pero he dejado en mi canal de YouTube un pequeño vídeo que hice expresamente para una conferencia en el convento de Granada, en la cual explico mucho mejor esta etapa de su vida. Y llegamos por fin a la fundación de Madrid, en la cual conservamos un relato de la propia Ana. Tenía ya alrededor de 40 años y fue el nuevo provincial Nicolás de Jesús María en religión, quien la escogió personalmente. Salió de Granada en 1586 y al llegar a Madrid visitaron a las Descalzas Reales, donde se encontraba la emperatriz y su hija Margarita, con quienes Ana mantendría siempre una estrechísima amistad. De hecho, el nombre del nuevo cenobio, Santa Ana, se piensa que fue en honor a la emperatriz. Doria les buscó una casa provisional y, según uno de los biógrafos de Ana, Bertoldo de Santa Ana, con las prisas de hacer el altar se cayó el joven sacristán que lo estaba haciendo y se rompió una pierna, que se curaría gracias a un pañuelo de estameña de Ana de Jesús. Este es uno de los milagros que se le atribuyen. Bueno, pues se puso el Santísimo Sacramento, se dio misa en presencia de Doria y San Juan de la Cruz, y esa tarde se hicieron las elecciones, saliendo elegida Ana de Jesús. Como toda fundación teresiana, pues ya sabéis qué pasó. Problemas con las novicias, extralimitaciones de los benefactores, algún confesor entrometido, lo típico. Ana de Jesús se embarcó en su tarea de reunir las obras de Teresa de Jesús, lo cual la unió en amistad con Fray Luis de León. Logró hacerse con el camino de perfección las moradas y las fundaciones, pero fue un poquito más difícil hacerse con el libro de la vida, pues había estado en manos de la Inquisición desde que se fundó el convento de Beas. Ana se lo pediría al inquisidor general, Gaspar Quiroga, en una visita que hizo al convento. Bueno, recopilados todos los escritos, estos se enviaron al Consejo Real y Fray Luis de León hizo su trabajo, como ya creo que todos sabemos. Ana se convirtió en una persona muy influyente entre los letrados de la época. Cuestión, por cierto, que causaría cierto recelo entre algunos frailes que a la postre se armarían contra ella. Ella misma decía, y cito textualmente, que hartos religiosos y santos acudían al convento, y muchos de ellos sabios. Por ejemplo, aparte de Fray Luis de León, quien la cita en la carta dedicatoria de las obras de Teresa de Jesús y que le dedicó también su exposición del libro de Job, pues aparte de él, también entabló conversaciones con otro agustino insigne, que imagino que os sonará, Alonso de Orozco. Lo último que vamos a señalar de esta etapa, que fue de relativa tranquilidad para la madre Ana, es que procuró la confirmación de las constituciones de 1581 por el nuncio, ¿vale? Primero fue por el nuncio, y las mandó a imprimir en 1588. Esto no fue casual, porque ya en ese momento había rumores de que el gobierno de Doria pretendía modificar las constituciones que había dejado Teresa de Jesús. Así que esto fue un primer intento de Ana para evitarlo.
Lo hizo, de hecho, con permiso de la orden, aunque eso no figura en la versión impresa, ¿vale? Pero sabemos por otros testimonios documentales que la orden le dio permiso para ratificar ese texto con el nuncio y luego imprimirlo en el 88. Y con esto ya terminamos la primera parte de la vida de Ana de Jesús. A partir de aquí vamos a narrar lo que queda a través de los múltiples conflictos que atravesó, los cuales aún tienen reminiscencias en la orden a día de hoy. Hablamos del conflicto de las constituciones, la gran herida historiográfica del Carmelo. El inicio de este conflicto está bastante lejos en el tiempo. Casi podremos hablar de que está en los libelos difamatorios, o sea, en los panfletos difamatorios que se difundieron aún en vida de la santa contra el padre Jerónimo Gracián y contra ella. Pero realmente la rivalidad entre Gracián y Doria no se hizo del todo pública hasta fallecida Teresa de Jesús, si bien existieron roces previos en los que no vamos a poder entrar. En torno a 1583 volvieron a circular escritos en oposición al padre Gracián, acusándolo sobre todo de actitudes deshonrosas con las carmelitas descalzas de Sevilla y de Lisboa, cuya priora había sido María de San José Salazar. El 10 de mayo de 1585 se debía celebrar el capítulo de Lisboa para elegir un sucesor del padre Gracián, quien ya no podía renovar más su cargo. En este capítulo fue Gracián quien propuso a la asamblea que el siguiente provincial fuese Nicolás Doria, que en aquel momento se encontraba en la fundación de Génova por mandato suyo. Se ha debatido mucho sobre las razones por las cuales Gracián propuso a una persona que estaba manifiestamente en contra de él, pero la verdad es que no lo sabemos. Pudo ser un gesto de reconciliación, pudo ser alguna estrategia, ¿no?, para intentar congraciarse con él, limar asperezas, pero sinceramente no lo sabemos. Cualquier cosa que yo diga en este punto es interpretativo. Bueno, Nicolás de Jesús María Doria fue elegido por mayoría y el capítulo se pospuso hasta que volviese en octubre, ¿vale? Estaba en Génova, pues tenía que volver de Génova a la península y pues se pospuso el capítulo. De este capítulo interrumpido quedaron unos papeles que fueron dejados en manos de María de San José Salazar, que era priora en Lisboa, para que ella los clasificase. La carmelita entonces descubrió que se trataban de unos memoriales donde se citaban más de 30 cosas que algunos frailes deseaban cambiar de las constituciones de las monjas. Fue entonces cuando María de San José comenzó a escribir a las prioras alentándolas de defender sus constituciones. A su vez, el padre Gracián también escribiría a los conventos femeninos por la misma razón. En octubre de 1585 se reanudó la segunda fase del capítulo interrumpido, porque ya estaba Doria en la península, esta vez en Pastrana, y allí se haría patente las diferencias entre el provincial saliente y el entrante. Algunos autores han sugerido que Doria y Gracián representaban dos corrientes de la época y dos formas de entender la herencia teresiana. Uno de ellos era de pensamiento más gobernativo, autoritario, jerárquico, que pretendía depurar al máximo las costumbres, ¿no?, en sintonía con los dictámenes tridentinos o con una interpretación, ¿no?, de los dictámenes tridentinos. Y el otro era más carismático, buscaba el equilibrio entre la observancia primitiva y la práctica correcta del amor fraterno, y esto se traducía en que uno quería acentuar más el rigor, ¿no?, conventual y limitar la autonomía interna de los conventos femeninos, y el otro, en cambio, tenía otra forma de gobierno, una forma de gobierno mucho más colegial, ¿no?, respetando la autonomía interna de los conventos bajo ciertos límites, ¿no? Bueno, esta ha sido la interpretación que, por cierto, se ha impuesto en la bibliografía académica actual. Pues María de San José y Ana de Jesús compartían la segunda concepción de la herencia teresiana, ¿vale? La del gobierno colegial. Y bueno, como vamos a ver a continuación, esto tuvo sus consecuencias. El 17 de abril de 1587 se inició el capítulo intermedio de Valladolid, vamos de capítulo en capítulo, sí, por si no os habéis dado cuenta, al cual llegarían las peticiones de las prioras que, advertidas por María de San José y el padre Gracián, solicitaban que no se modificasen las constituciones. Pedían concretamente que no se quitase la hora de recreación después de comer,
que se mantuviese la libertad de confesores, que por los sucesos de un convento en concreto no se hiciese ley para todos, y que las culpas de las hermanas no se llevasen a capítulo, sino que las averiguaciones las hiciera el propio visitador directamente. Este último punto, de hecho, fue el más importante y el que más resquemor causó en las prioras que luego se considerarían rebeldes, ¿vale? Normalmente se habla mucho de la libertad de confesores, que también fue muy importante, pero en la documentación que conservamos de las propias prioras mandada a Doria, el tema que más se repite es este último, que las averiguaciones se hiciesen única y exclusivamente con el visitador de forma discreta. Era lo que a ellas más les preocupaba. O sea, ellas querían un estilo de gobierno que ya habían experimentado con el padre Gracián. Bueno, la respuesta del capítulo a las religiosas nos la transmite la propia María de San José, en su obra El ramillete de mirra. Y lo que dice básicamente es que los capitulares dijeron que les sonaba cosa nueva y que seguro que algún fraile las había inquietado. Bueno, ese fraile, por supuesto, era el padre Gracián. O sea, los capitulares pensaban que el que estaba detrás de la inquietud de las monjas era el padre Gracián, ¿vale? O sea, por alguna razón no pensaron que las propias monjas podían tener su opinión. Pero bueno, esa fue la respuesta que dieron. En represalia, el capítulo cesó a San Juan de la Cruz como definidor, quien realmente no estaba involucrado en todo esto, pero bueno, era sospechoso por la relación especial que él tenía con las monjas. Bueno, lo dejaron solo como prior de los mártires de Granada. Al padre Gracián lo cesaron como definidor y vicario de Portugal y lo destinaron a la provincia de México. Gracián marchó a Sevilla dispuesto a obedecer e irse a México, pero ese año no salió la flota de Indias por el ataque del corsario Francis Drake, por lo que mientras tanto, a instancias de Doria, se lo envió a las fundaciones de Úbeda y Jaén. La comunidad de Lisboa escribiría al vicario de Portugal y a Doria para defenderse de las difamaciones, porque a todo esto, recordemos, se estaba difundiendo que el padre Gracián había tenido relaciones deshonestas con las monjas de Lisboa y con las de Sevilla. Bueno, pues ellas se escribieron sendas cartas para pedir que se las escuchase, ¿no? O sea, que viniesen, las visitasen, las examinasen y así probar su inocencia. Fueron, no sé si lo sabéis, pero fueron muy arropadas tanto por el cardenal Alberto de Austria, que estaba en ese momento gobernando Portugal. Portugal estaba anexionada a la corona española en ese momento, o sea, tenía su jurisdicción propia bajo la gobernanza de Alberto de Austria, pero estaba todavía bajo Felipe II, ¿vale? Bueno, pues Alberto de Austria defendió a las monjas de Lisboa y también Teutonio de Braganza, arzobispo de Évora, que imagino que lo conocéis. También algunos frailes de Portugal salieron en defensa de Gracián y de las monjas de Lisboa, pero ninguno de ellos fue escuchado. Y llegamos aquí, al breve cum de statu. Mientras todo esto pasaba, Doria y sus afines movieron influencias en la corte y en Roma para conseguir la denominación de los descalzos como congregación. O sea, pasamos de provincia independiente dentro del tronco madre de la orden a una congregación, también vinculada al tronco madre, pero ya con un estatuto más consolidado y propio, ¿no? Bueno, pues esto lo consiguieron el 10 de julio de 1587 gracias al breve cum de statu. La nueva congregación tendría un gobierno teóricamente electivo llamado la consulta, estando a la cabeza un vicario general y 6 conciliarios. Este modelo de gobierno había sido rechazado explícitamente en el capítulo de Valladolid, pero ahora estaba imponiéndose por vía pontificia. El breve sería ejecutado el próximo capítulo, de modo que Doria trató por todos los medios de expulsar de la península al padre Gracián o invalidarlo para que no asistiese. Al no poder hacerlo zarpar por el ataque de Francis Drake a Cádiz, iniciaron un proceso incriminatorio contra él. Incluso intentaron hacerlo caer en una trampa, dándole órdenes contradictorias para acusarlo de desobediencia. Todo esto está muy bien documentado y se conserva en el Archivo Histórico Nacional. Por si alguien tiene dudas, se puede consultar, cualquier persona
puede ir, pedir cita y sacar esos documentos y verlo por sí mismo. Finalmente Gracián fue a Madrid con patente de Doria y allí le tenían preparada otra artimaña. Apelando a su humildad, le harían firmar su renuncia a ser vicario de México y tener voz y voto. Esto sucedió mientras Gracián se encontraba visitando a Ana de Jesús Lovera en el convento de Madrid. Él mismo, fue entonces, ¿vale?, cuando Ana instó a Gracián a firmar el documento para callar a Doria, o sea, para demostrar humildad. Gracián hizo caso a Ana y firmó el documento, pero añadiendo de su letra que lo haría si la obediencia se lo mandaba. Pues al dorso de ese papel, en cuanto estuvo en manos de Doria, Doria cogió y le obligó a renunciar a su voz, voto y oficio. O sea, el papel firmado por Gracián, pues en la parte de atrás, cuando llegó a manos de Doria, Doria escribió que lo obligaba a renunciar, ¿vale? El plan de Doria seguía siendo el mismo. El plan de Doria seguía siendo mandarlo a América y una vez en América, pues hacerlo renunciar. O, si no conseguía zarpar, hacerlo renunciar antes del capítulo. El nuncio Especiano se enteró del conflicto interno del Carmelo Descalzo y llamó a Gracián para informarse. Le ordenó que no viajara a Indias y que fuera a Évora, donde el arzobispo Teotonio de Braganza lo iba a respaldar. Doria trató de obstaculizar la decisión del nuncio, enviando a Gracián a Sevilla para preparar su supuesto viaje a México, y allí, mientras tanto, los vicarios provinciales se reunieron y dictaron sentencia en contra de Gracián, guardando esa sentencia en secreto para revelarla más adelante cuando él no pudiera defenderse. Se hizo la convocatoria oficial del capítulo y no acudieron muchos afines a Gracián, porque les había llegado la notificación tarde, y el propio Gracián tampoco acudió. Esto provocó muchísima inquietud en los que sí habían conseguido llegar, y de hecho algunos de los afines a Gracián fueron expulsados del capítulo por quejarse. Bueno, con los que quedaban presentes, ¿no?, entre los que no habían ido, los que habían sido expulsados y que Gracián no había ido, pues los restantes, ¿vale?, los que quedaron, eligieron a Doria vicario general y, para sorpresa de nadie, se instituyó el gobierno de la consulta. Las monjas, por su parte, guardaban expectante la resolución del capítulo y, para tranquilizarlas, Doria visitó personalmente a Ana de Jesús Lovera. O sea, lo importante que era Ana de Jesús para que el vicario general tuviese que ir a visitarla para tranquilizarla, porque sabía el poder de movilización que Ana tenía. Pues fue para tranquilizarla y le prometió que todo se haría de acuerdo a la voluntad de Teresa. Ana creyó su palabra y de hecho escribió rápidamente a otras comunidades para difundir la buena noticia, ¿no? De, bueno, tranquilidad, vamos a tener un gobierno distinto, pero todo se va a hacer de acuerdo con la voluntad de Teresa. Pero esto duró poco tiempo, porque apenas 2 o 3 días después, Doria emitió un comunicado en el que eliminaba la libertad de confesores y restringía el contacto de las comunidades con otros religiosos y seglares. Precisamente uno de los puntos que las monjas habían pedido que no se tocase. La jerarquía de la orden fijaría sus ojos a partir de ese momento en María de San José Salazar, a la que acusaban de haber organizado desde las sombras la protección del padre Gracián. Procedieron a interrogarla muy duramente y apenas 3 días después le llegaría el mandato bajo pena de excomunión, no bajo cárcel conventual ni bajo penas menores, no, bajo pena de excomunión, que no se comunicase ni tratase de ninguna forma con el padre Gracián. Tras el capítulo de Madrid, Nicolás Doria ordenó empezar las visitas a los conventos y difundió entre todas las comunidades que el padre Gracián estaba acusado de conductas deshonrosas. Ana de Jesús, probablemente para este momento, ya se había dado cuenta del engaño. O sea, que Doria había venido prometiéndole que se iba a hacer todo por voluntad de Teresa y que, bueno, pues había sido una artimaña. Pero en este momento optó por callarse. Por prudencia, básicamente porque si ella caía junto a María de San José, no iba a quedar nadie con fuerza suficiente para defender las constituciones. Ana, María y Gracián no estaban solos, como he avanzado anteriormente. Contaban con muchos amigos en la orden y fuera de ella
que se movilizaron y trataron de evitar el desastre. Uno de ellos ya lo conocéis, Fray Luis de León, pero también está Pedro de la Purificación, los hermanos Bernabé y Juan Vázquez del Mármol, Teotonio de Braganza, el gran Teotonio de Braganza, el cardenal Alberto. Bueno, era como un círculo, ¿no? Un círculo de protección que se había formado en torno a Ana de Jesús y también en torno a Gracián y a María de San José Salazar. El gobierno de la consulta acabó siendo justo lo que las monjas temían, un gobierno que atentaba contra puntos que ellas consideraban claves de las constituciones. Ana, la madre Ana, desengañada, se determinó a pedir ayuda directamente a Roma, decisión a la que se unieron otras tantas prioras que desgraciadamente han quedado en el anonimato. Ana y María, al no poder ser reelegidas, dejarían de ser prioras, pero gracias a la complicidad de sus comunidades continuaron con la labor de lograr la confirmación de las constituciones de 1581 por la Santa Sede. Doria se dio cuenta de que en el entorno de Ana y María se estaban moviendo apoyos y empezó a vigilar y a investigar. Primero, interrogó y metió en la cárcel al secretario de Gracián. El secretario al final escapó y como consecuencia lo expulsaron de la orden. Después de eso, Doria convocó un capítulo extraordinario, una reunión especial, ¿vale?, para aprobar cuanto antes unas nuevas constituciones hechas por él. Esas nuevas reglas, de hecho, se llegaron a imprimir, se imprimieron el 10 de junio de 1590, pero no se llegaron a ejecutar, porque 5 días antes el Papa Sixto V, atendiendo a la petición de las monjas, ¿vale?, capitaneadas por Ana de Jesús Lovera, Sixto V otorgó el breve Salvatoris. Este documento confirmaba las constituciones de 1581 y anulaba cualquier cambio posterior, incluidos los cambios de Doria. Es decir, el texto que imprimió Doria nació sin poder ejecutarse, porque este documento, el breve Salvatoris, había sido firmado 5 días antes. El 27 de junio, además, el Papa emitió otro documento, el breve Nuper Iustis, que nombraba a Fray Luis de León y a Teotonio de Braganza como responsables de cumplir el breve Salvatoris. O sea, no solo el Papa había concedido a las monjas la ratificación de las constituciones, que era algo que Doria temía, no solo eso, sino que es que además, para ejecutar ese breve, se lo había encomendado a 2 personas externas a la orden. O sea, os podéis imaginar cómo le tuvo que sentar a Nicolás Doria en la noticia. En resumen, Doria intentó imponer unas constituciones nuevas, pero el Papa se adelantó y respaldó las anteriores, además de nombrar a 2 personas concretas para asegurarse que se aplicaran. Parecía que las monjas lo habían conseguido, habían conseguido la confirmación definitiva de las constituciones. Pero sucedió algo inesperado, y es que murió Sixto V el 27 de agosto, y eso lo cambió todo. Doria aprovechó el cambio de papa para activar sus influencias y reconducir un contrabreve, llegando incluso a pedir la diplomacia real, la de Felipe II, y con ello consiguió anular y dar la vuelta a la situación. Mientras toda la maquinaria diplomática del rey se ponía en marcha, Doria escribió una durísima carta a las carmelitas descalzas a modo de reprimenda, amenazándolas con desentenderse de su cuidado. En esta carta vuelca todo su ideario sobre la herencia teresiana y defiende que las modificaciones de las constituciones eran necesarias logísticamente. No tenemos tiempo para entrar en ello, pero yo os aviso que se puede debatir si eran necesarias o no. Hay autores que piensan que sí, que eran completamente necesarias, era un proceso natural de consolidación de la orden, de expansión, pero hay otros autores que piensan que no, que había intereses detrás de esos cambios. A esta reprimenda de Doria siguió un aluvión de cartas cruzadas de las monjas. El Carmelo estaba completamente dividido a causa no solo de la amenaza de Doria, sino que ya algunos frailes habían empezado a desamparar a los conventos. En esta diapositiva podéis ver las comunidades que estaban a favor del breve o a favor de Doria y cuáles cambiaron de parecer en algún momento, ¿vale? Las que están en el centro son las que cambiaron, las que estaban neutrales y luego pues fueron a un lado o a otro.
Una de ellas, como podéis ver, fue Ávila, ¿vale? Ávila en un primer momento se mantuvo neutral y luego cambió de posición a favor de Doria, que por cierto, según Urquiza, tuvo un papel muy importante la beata Ana de San Bartolomé en esta decisión, ¿vale? Porque se supone, ¿no?, según los escritos de la propia Ana de San Bartolomé, que fue ella, aunque fuera hermana lega, pero era muy cercana de la priora María de San Jerónimo, fue ella la que instó a la priora a tomar posición a favor de Doria. Bueno, Fray Luis de León convocó capítulo para noviembre de 1590, pero acudieron tan pocos provinciales que hubo que aplazarlo, ¿vale? O sea, esto de que acudan pocos provinciales a los capítulos es un poco frecuente, ¿vale? Sobre todo en momentos de conflictos. Es una forma de manifestar disgusto o de boicotear que algo que es legal, ¿no?, y que se tiene que ejecutar, pues no se haga, no por rebeldía, sino por motivos, ¿no?, logísticos. Mientras tanto, Doria escribió al rey para frenar la ejecución del breve y pidió al Consejo Real que se amonestaran a las monjas que él consideraba desobedientes, y también pidió que nadie externo de la orden intercediera en este proceso. El vicario general también acusó a Ana y a María de San José de rebeldía, aunque jurídicamente no era así, ¿vale? O sea, no voy a entrar en detalles, pero jurídicamente no se puede decir que incurriesen en desobediencia. Era más desde la perspectiva del concepto de obediencia que Doria defendía, pero jurídicamente las monjas podían recurrir al Papa perfectamente. Finalmente, el nuevo Papa Gregorio XIV, que me he equivocado, fue persuadido por la diplomacia real y se emitió el breve, o el contrabreve mejor dicho, Quoniam non ignoramus, que revocaba solo parte del breve anterior. Pero bueno, esto a Doria le bastó. Para Doria esto fue una victoria. Y justo después prosiguió con el castigo a los que él consideraba desobedientes. En primer lugar, nada más Gracián pisó Madrid, lo inculparon, lo procesaron, lo intentaron forzar a renunciar y al no lograrlo lo expulsaron sin juicio ni posibilidad de defensa, porque ya había sido sentenciado previamente. En medio de todo, Fray Luis de León murió. Murió de forma natural, no lo asesinaron, pero fue mala suerte. El Fray Luis de León, que es uno de los que tenía que ejecutar el breve Salvatoris, murió. San Juan de la Cruz quedó sin cargo y falleció en Úbeda el 14 de diciembre de 1591. Ya sabéis que había difamaciones y planes para castigarlo, pero las monjas andaluzas lo defendieron y murió antes de que el proceso de difamación avanzase. En cuanto a Ana de Jesús, el 13 de septiembre de 1591 comenzó la visita al convento de Madrid y enviaron a Fray Blas de San Alberto con la misión de castigarla. Destituyó a María del Nacimiento y encerró a Ana de Jesús incomunicada y sin poder comulgar, ¿vale? Lo que en la bibliografía se suele llamar cárcel conventual. O sea, estaba en su propia celda, no estaba fuera del convento, estaba dentro, pero incomunicada, sin poder comulgar y normalmente con penitencias. Llegó como vicaria al convento de Madrid la madre María de San Jerónimo desde Ávila, o sea, la misma madre que la había recibido cuando ella ingresó en la orden, ahora era su, entre comillas, carcelera, ¿vale? Digo entre comillas porque la vicaria no tiene culpa, pero sí tenía que velar para que el castigo se cumpliese. Y vino acompañada de la beata Ana de San Bartolomé. O sea, Ana de San Bartolomé vino con María de San Jerónimo a ejecutar las órdenes del castigo de la cúpula de la orden. Bueno, ambas, como ya he explicado antes, estaban alineadas con Doria en ese momento. La emperatriz María de Austria ofreció a Ana de Jesús trasladarse a las Descalzas Reales, pero ella lo rechazó por obediencia. Finalmente, su reclusión duró 3 largos años, entre el 91 y el 94. Y por último, María de San José también recibiría su castigo en forma de cárcel conventual, aunque menos tiempo que Ana de Jesús. O sea, si no me equivoco, y este dato cogerlo con pinzas porque estoy cogiéndolo de memoria, creo que fueron 9 meses, que sigue siendo mucho, pero no fueron los 3 años que duró la reclusión de Ana de Jesús. Doria y el gobierno de la consulta imprimieron en 1592 unas constituciones totalmente a su medida, desproporcionadamente grandes,
O sea, tiene el triple de artículos que la Constitución original, y en las cuales no se menciona a Teresa de Jesús ni como autora intelectual ni como fundadora. Doria logró la independencia total de la orden con el breve Pastoralis Officii, en diciembre de 1593. O sea, primero eran provincias separadas, pero bajo la autoridad de Ángel de Salazar. Luego consiguieron ser congregación y ahora Doria, el mismo Doria, consiguió la separación y la independencia total de la orden. Pero iba a ser él el primer general de la orden independiente, o sea, estaba cantado, o sea, lo iban a elegir, pero murió de camino a Segovia en Alcalá de Henares el 9 de mayo de 1594. Y después de él, lo curioso es que fallecieron otros afines a él. Entonces la cúpula de la orden se renovó por completo, prácticamente. Y fue elegido un nuevo prepósito general, Elías de San Martín, entonces prior de Toledo, con el cual empezó la desescalada de las hostilidades. Ese mismo año terminó el priorato de María de San Jerónimo en Madrid y regresó a Ávila con Ana de San Bartolomé. A Ana de Jesús le levantaron el castigo y la enviaron de vuelta a Salamanca, pero pasaron por Alba de Tormes para visitar el cuerpo de Santa Teresa, que iba a ser cambiado de féretro. Allí Ana describe un prodigio, ¿no? Un prodigio que ocurrió. Y fue que el cuerpo de Teresa exhumó sangre viva e incorrupta que ella pudo recoger con un paño, lo cual se interpretó como una señal del vínculo espiritual entre Ana de Jesús y Teresa de Jesús. Esto, por cierto, lo rebate Ana de San Bartolomé, que también estaba presente en ese momento. Ana de San Bartolomé dice textualmente que Ana de Jesús le gustaba ser protagonista. Bueno, quedaros con la versión que queráis. Ana de Jesús lo consideró eso como una señal de su vínculo espiritual. Entre 1594 y 1563, Ana vivió en Salamanca una etapa mucho más tranquila y vinculada al ambiente intelectual del burgo, de la ciudad. En marzo de 1596 fue reelegida priora y en 1597 dictó una declaración sobre la vida, virtudes y milagros de Teresa de Jesús, preparada expresamente, o sea, el tribunal, ¿no?, se preparó expresamente para ella porque no había podido participar en rondas anteriores y se consideraba imprescindible su testimonio por la relación tan cercana que había tenido con Teresa de Jesús. Mientras tanto, Gracián inició una nueva etapa de su vida marcada con nuevas dificultades. Por ejemplo, ser secuestrado por piratas y encarcelado en Túnez. Luego fue rescatado y finalmente se incorporó a los carmelitas calzados de Roma. María de San José fue también liberada en el 94, retomó la escritura y siguió produciendo obras, aunque murió en circunstancias extrañas el 19 de octubre de 1603. Ahora hablamos de eso. Y aunque podría parecer que en 1594 el conflicto se cerró imponiéndose la doctrina doriana, ojalá fuese tan sencillo. Este conflicto fue arrastrado durante toda la historia de la orden y por eso es importante conocerlo en profundidad y también conocer el papel que tuvo Ana de Jesús. Bueno, pues se acabó el primer conflicto, pasamos al segundo. A partir de aquí voy a correr mucho, ¿vale? Y voy a omitir muchos detalles. Yo espero que me perdonéis, pero me interesa pasar a la segunda parte de esta formación. El conflicto de las constituciones fue el más intenso y complejo en la vida de Ana de Jesús, pero no fue el único, porque de ese conflicto primigenio surgieron otros dos. Vamos al conflicto de las fundaciones francesas, ¿vale? Entre 1603 y 1607. La idea de fundar en Francia nació en Sevilla, cuando Jean de Bretigny, o Quintana Dueñas, como se le conoce más habitualmente, conoció a María de San José Salazar, ¿vale? Vamos a resucitarlo un momentito. Desde entonces planearon fundaciones y él halló apoyo en Madame Acari. Madame Acari había leído a Teresa de Jesús gracias a Quintana Dueñas y compartió el entusiasmo con la princesa de Longueville, que sería la futura patrona del convento, al igual que con Berulle, Alemán y Duval, futuros superiores franceses. Este círculo, ¿vale?, francés, impulsó la idea de un convento de carmelitas descalzas en París con monjas españolas. O sea, anteriormente habían intentado una fundación, pero sin monjas españolas. En esta ocasión querían hacerlo con monjas españolas. La princesa obtuvo el permiso del rey francés, Enrique IV,
y Francisco de Sales pidió a Clemente VIII una bula. Mientras tanto, el general de la orden se enteró y se negó rotundamente. Se empezó la edificación del convento de París en Notre-Dame-des-Champs y reunieron a jóvenes dispuestas a tomar el hábito. El viaje se organizó en secreto a finales de septiembre de 1603, de hecho es bastante divertido porque tomaron nombres en clave y todo, o sea, es como muy peliculero. Pero la orden, aún así, se dio cuenta, probablemente por espionaje dentro de Roma, ¿vale? Algunos autores sugieren que es que la diplomacia en Roma no fue lo más discreta posible y se enteraron por ahí. Bueno, rápidamente, ¿vale? La orden, cuando se dieron cuenta de que venían los franceses a robar monjas españolas, ¿vale? Pues se dieron cuenta también de que la que tenían pensada era María de San José Salazar, porque había sido la amiga de Jean de Bretigny, de Quintana Dueñas, y en la bula que consiguieron, de hecho, pedía monjas del convento de Lisboa, donde estaba María de San José. Entonces, como la orden sabía que iban a llevarse a María de San José, sacaron a María de San José de Lisboa. O sea, la sacaron y la llevaron a Cuerva. Aquí no se sabe si fue para facilitar que ella luego saliese a Francia, que puede ser, o para evitar que se la llevasen a Francia. No se sabe. Hay testimonios a favor y en contra, como todo en la historiografía carmelitana. Yo me inclino más por pensar que probablemente fue para evitar que la reclamasen, ¿vale? Bueno, pues allí en Cuerva murió el 19 de octubre, en extrañas circunstancias. Probablemente fue una muerte natural. María de San José padecía problemas del corazón, lo sabemos por la correspondencia con Teresa de Jesús, pero claro, fue un traslado forzado, haciéndola moverse mucho en unas condiciones físicas precarias. Probablemente el traslado contribuyó a acelerar la degradación física que ya tenía María de San José. Probablemente tampoco habría sobrevivido a un viaje a Francia, las cosas como son. Pero bueno, sí que es cierto que fue una muerte que sintieron mucho en Portugal. O sea, los portugueses se sintieron muy traicionados por sacarla a escondidas, porque la sacaron a escondidas. Ella no pudo ni despedirse de su propia comunidad y luego que muriese nada más llegar a Cuerva, o sea, prácticamente al llegar. Entonces fue un poco raro. Pero bueno, el Papa por su parte concedió a los franceses la bula in supremo, donde se estipulaba que los superiores Galemán, Duval y Berulle iban a ser los que iban a dirigir a las monjas francesas, o sea, las monjas que fundasen en Francia. Hubo además un contrabreve, como siempre, para impedirlo, pero bueno, esto es un poco más complicado y no voy a meterme en detalles, pero finalmente se impuso, ¿no?, la decisión de llevarse monjas españolas. Berulle y René Gaultier viajaron a Francia para cerrar la operación y tras durísimas negociaciones y ya muerta María de San José, se propuso a Ana de Jesús Lovera como cabeza del grupo y Berulle reclamó también llevarse a Ana de San Bartolomé por la fama que tenía como enfermera y compañera de la santa. Finalmente, Ana de Jesús salió de Salamanca con sus compañeras, recogieron a otras monjas en su ruta y camino a Francia ya surgió el primer desencuentro con Berulle, el cual nos cuenta Ana de San Bartolomé en su biografía. El origen del conflicto con los superiores franceses volvió a ser la defensa de las constituciones. En la fundación del convento de la Encarnación de París, que así se llamó, Ana de Jesús defendió con firmeza las constituciones que ella consideraba originales de Teresa, llevando a Francia las impresas en 1588, es decir, las que había imprimido ella, ¿vale?, que habían sido ratificadas por el nuncio en 1588. Es decir, no llevó las modificaciones de Doria, o sea, las olvidó. No las olvidó, es que no las cogió, o sea, se llevó las de 1588. Por ese celo, ¿no?, ese celo defensivo, incluso impidió entrar en la clausura a la fundadora, la princesa de Longueville, la que había puesto todo el dinero. Bueno, pues le impidió entrar en la clausura, a pesar de que la princesa tenía un breve que se lo permitía. La que sí entró en clausura fue la reina María de Medici, a esa no se pudo negar. También desconfiaba del sistema de gobierno fijado en el Breme in Supremo, que ponía el convento bajo la dirección de 3 administradores con amplias facultades, incluso facultades legislativas,
lo que ella veía, ¿no?, como una amenaza a las constituciones. Ana esperaba que esto fuera algo temporal, que pronto quedaran bajo los superiores de la orden, o sea, que los carmelitas descalzos españoles fuesen a Francia, fundasen en Francia y se pudieran poner ellas bajo la obediencia de los carmelitas descalzos. Pero esto no pasó, y no podía pasar, de hecho, porque los carmelitas descalzos de España no podían fundar fuera de la península, a no ser que fuera en las Américas, ¿vale? Los que podían fundar en Europa eran los carmelitas italianos, porque ya había habido una separación de las congregaciones. Ana de Jesús en ese momento no lo sabía y llegó a escribir en las cartas que los carmelitas descalzos las estaban desamparando, ¿no? Los carmelitas descalzos de España. Pues no los estaban desamparando, es que no podían jurídicamente. Pero bueno, continuamos. Durante su etapa en Francia, Ana no permitió cambios en las modificaciones, pese a los nuevos breves que los superiores franceses iban obteniendo. De hecho, en 1607 mandó a imprimir al francés la edición de 1588, la que ella llevaba, y nunca consideró aplicar las constituciones dorianas. Tras fundarse el convento de París, se vio necesario abrir otro en Pontoise, por lo que los administradores eligieron a Ana de San Bartolomé como priora y le impusieron el velo negro, dejando de ser así hermana lega. Esto se hizo por considerarla muy cercana a la santa y por el deseo de Berulle, ¿vale? De los tres administradores, Berulle fue el que más se impuso, ¿no? En realidad el que estaba más atento a las monjas y por tanto el que de facto funcionaba como superior. Sin embargo, Ana de San Bartolomé cuenta en su biografía que Ana de Jesús se resistió a esa decisión, a la imposición del velo negro, porque no la veía preparada para gobernar, lo cual en realidad podemos corroborar con la correspondencia entre Ana de Jesús y Berulle. O sea, Ana de Jesús le dice a Berulle: oye, yo creo que esta chica no está preparada para gobernar, ha sido una monja lega, no tiene experiencia en fundaciones, tal. Pero Berulle no le hizo caso a Ana de Jesús, le impuso el velo negro a Ana de San Bartolomé y la mandó a Pontoise a fundar. En menos de 4 años se fundaron París, Pontoise, Dijon, Amiens y Tours. Sin embargo, había muchos problemas, ¿vale? Pues faltaban monjas españolas, para empezar. Luego, pesaba mucho la barrera idiomática, no se entendían. Hay historias, ¿no?, de prodigios en los que Ana de San Bartolomé conseguía entenderse con las francesas y también hay prodigios sobre Ana de Jesús en ese sentido. Pero bueno, realmente se hizo complicado la fundación porque las novicias tenían que recibir, ¿no?, la herencia teresiana de parte de las españolas y la mayoría de españolas pues que no podían transmitirlo por una barrera idiomática. Y también hubo problemas de choques entre Berulle y Ana de Jesús. Todo el tiempo. El punto más fuerte fue el de aceptar novicias convertidas al protestantismo, ya que Ana de Jesús no quería hacerlo sin mandato explícito de la Santa Sede. Pero Ana de San Bartolomé apoyó a Berulle y en 1605 admitió en Pontoise a una protegida ex-hugonote suya, de Berulle, digo. Esto tensó aún más la relación entre Berulle y Ana de Jesús y también entre las dos Anas. De hecho, Ana de Jesús tuvo que irse a fundar, dejó París y a París llegó como vicaria Ana de San Bartolomé. Bueno, pues Ana de San Bartolomé, nada más llegar a París, deshizo algunas cosas que había hecho Ana de Jesús por considerarlas una relajación de las costumbres. O sea, que incluso en tema de gobernanza, ¿no?, tenían diferentes criterios. Otro punto de conflicto fue el tema de la llegada de frailes descalzos, porque Ana de Jesús, cuando se dio cuenta de que tenían que ser italianos, empezó a gestionar la llegada de frailes italianos para fundar en París y ponerse lo más rápidamente posible bajo la obediencia de descalzos. Pero esto lo hizo a espaldas de Berulle, a espaldas del superior francés. Y Ana de San Bartolomé eso lo vio mal, porque ella consideraba que efectivamente tenían que venir los descalzos cuanto antes, pero tenía que hacerse con acuerdo del superior francés, o los superiores realmente, porque eran 3, aunque Berulle fue el que se impuso. En conclusión, las diferencias de criterio eran notables, y parece que todas tenían una raíz común: la aplicación de las constituciones, la conservación de la autonomía interna de los conventos
y la cuestión de estar sujetas a unos padres que no eran carmelitas descalzos. Ana de San Bartolomé y Ana de Jesús representaban, ¿no? o la bibliografía ha tendido a representarlas como dos formas distintas de entender la herencia teresiana. Y esto se tradujo en tensiones en cuanto a la forma de gobernar conventos y de implantar el Carmelo en Francia. Ana de Jesús acabó abandonando Francia y fundando en Bruselas en 1607 por invitación de la gobernante Isabel Clara Eugenia. Ana de San Bartolomé pasó un tiempo más en Francia, tomando una posición de autoridad, ¿no? como la más cercana a Teresa de Jesús y fundadora también, pero pronto ella también tendría diferencias con Berulle y acabaría pasando la frontera también. De hecho, casi todas las españolas, si no todas, acabaron pasando a Flandes. Y ya que llegamos al último conflicto, que va a ser el que menos detalles voy a poder dar, pero de nuevo es emanado del conflicto primigenio de las constituciones teresianas. No voy a hablaros de la Fundación de Bruselas, que fue una fundación que realmente es muy interesante desde el punto de vista de la historia política, pero vamos a saltarnos eso y vamos a ir directamente a qué pasó con los superiores italianos en Flandes. La expansión fundacional en Flandes fue igual de rápida que en Francia. En menos de un año se fundaría el convento de Lovaina y luego Mons, y a partir de ahí se diseminó el Carmelo descalzo femenino. Y aunque la correspondencia de Ana de Jesús nos revela que desde el primer momento procuró que se hiciese una fundación de carmelitas descalzos, como he explicado antes, los padres de España no podían corresponder, tuvieron que ser los de Italia. Entonces el proceso duró un poco más. Mientras eso pasaba, el superior en Flandes fue Quintana Dueñas. Bueno, pues Ana de Jesús también tuvo roces con Quintana Dueñas, por supuesto que sí. Sobre todo porque ella pensaba que Quintana Dueñas no estaba gestionando bien la provisión, ¿no? material, logística de los conventos femeninos. Que las monjas estaban pasando frío, hambre y sed, básicamente, y que ella tenía que ocuparse de todo. En eso mediaron Isabel Clara Eugenia y Alberto de Austria. Por cierto, mismo Alberto de Austria, que era gobernante en Portugal, o sea, el amigo de María de San José, Salazar, pues es el mismo, ¿vale? Que había dejado de ser cardenal, se había casado con Isabel Clara Eugenia y ahora estaba gobernando en Flandes. Bueno, pues es el mismo. Ana de Jesús y el archiduque Alberto escribieron al vicario general de los descalzos de Italia para traer padres de Francia y Flandes. El encargado de introducir los descalzos en Francia y Flandes fue el padre Tomás de Jesús, que imagino que lo conocéis. Finalmente se fundó primero en Bruselas el 7 de septiembre de 1610 y luego en París el 21 de mayo de 1611. Los conventos femeninos darían su obediencia a los descalzos, excepto a las monjas españolas, que siguieron bajo la obediencia de los españoles, porque ellas tenían la esperanza de poder volver a España. Y Quintana Dueñas pasó de superior a simple capellán. A Ana de San Bartolomé le costó bastante salir de Francia, pero en 1612 llegó a Bruselas, se reencontró con Ana de Jesús y luego, el 6 de noviembre de ese año, fundaría el convento de Amberes. Que, por cierto, un inciso, que se me olvidó decirlo, y lo voy a poner en edición, Gracián había llegado también a Flandes y, de hecho, dirigió espiritualmente a Ana de Jesús y, de hecho, se había encontrado con Ana de San Bartolomé, había escrito los famosos diálogos sobre el espíritu de Ana de San Bartolomé. La relación entre Ana de San Bartolomé y el padre Gracián siempre fue muy cordial y muy cercana. Lo que pasa es que tenían diferencias sustanciales en cuanto a la aplicación de las constituciones, en cuanto a lo que había pasado con Doria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en persona se llevaban muy bien y, de hecho, Ana de San Bartolomé se dejó dirigir espiritualmente por Gracián. Bueno, pues había llegado a Flandes, Gracián, y allí publicó obras propias y también las obras de Teresa de Jesús. No voy a poder meterme en detalle en este punto, porque eso pertenece a la vida del padre Gracián, pero bueno, en esta etapa de Flandes, Ana de Jesús volvió a colaborar con el padre Gracián, si bien con ciertas limitaciones, ¿no? Porque Gracián en ese momento era calzado ya, murió como calzado en 1614. Pero bueno, resumiéndolo mucho, en Bruselas, Gracián ayudó a Ana de Jesús a consolidar el Carmelo descalzo en Flandes, actuó como director espiritual y sostuvo, también por escrito, la proyección de la reforma teresiana. Vale,
El problema de las constituciones, otra vez. El problema surgió cuando el padre Juan de Jesús María fue elegido general de la orden en el capítulo general de la Congregación de Italia de 1611. Este general había sido llevado a Génova por el propio Doria y ahora, muchos años después, seguía compartiendo las mismas ideas con el que fue su superior. Cuando el nuevo general tuvo la noticia de que Ana de Jesús había implantado los Carmelos de Francia y Flandes con las constituciones de Alcalá de 1581, no las dorianas, las de Alcalá, pues le pidió explicaciones. Esta carta del general fue bastante amenazante y poco conciliadora, como ya vimos en antaño con el que fue su maestro, y la respuesta de Ana no la conservamos, pero deducimos que fue un no rotundo, o sea, una negativa a implantar las constituciones de 1592. En represalia, el definitorio de Roma les ordenó que no se confesasen ni tuviesen trato con religiosos ajenos a la orden, o sea, les quitó la libertad de confesores. Otra vez, Ana de Jesús hizo lo mismo que otras ocasiones, ¿vale? Apeló a la Santa Sede. Lo que pasa es que en esta ocasión tenía un as bajo la manga, la diplomacia efectivísima de Isabel Clarogenia y Alberto de Austria. Esa diplomacia consiguió neutralizar a la Congregación de Italia y finalmente cedieron, modificaron algunas cosas de las constituciones, pero los puntos fundamentales que las monjas pedían no fueron modificadas. Entonces, Ana de Jesús consiguió defender las constituciones de 1581 en Flandes. Lo que no había podido conseguir en la península, pues lo había conseguido en Flandes. Los últimos años de Ana de Jesús estuvieron marcados por la enfermedad, aunque la reelegirían priora a pesar de todo. Tuvo una enfermedad larguísima, muy larga y muy dolorosa. Fue paralizándose poco a poco hasta que ya en el último momento apenas podía hablar. Murió el 4 de marzo de 1621 a sus 75 años, con fama de santidad y produciéndose algunos prodigios. Sin embargo, estos milagros no fueron suficientes para Ana de San Bartolomé, quien diría lo siguiente: yo las he dicho que el milagro no ha sido por la contradicción que ella ha hecho a la orden, que esto, ni muchos que hiciese, no me mudará de opinión, que lo que en esto ha dado que hacer a la orden no ha sido ni bueno ni de Dios. O sea, Ana de San Bartolomé nunca cedió y siempre estuvo en oposición a María de San José también y a Ana de Jesús. De hecho, fue a la muerte de Ana de Jesús cuando Ana de San Bartolomé se sintió más libre para expresar por escrito tanto su vida entera como su opinión sobre todo el conflicto que había ocurrido de las constituciones, ¿vale? Ese famoso escrito que Urquiza denominó Defensa de la herencia teresiana, que está en sus obras completas, no tiene desperdicio, o sea, tenéis que leerlo en algún momento. Bueno, conclusiones. Estas palabras de Ana de San Bartolomé muestran que el conflicto dejó una huella profunda en la historia de la orden. Aunque Isabel Clarogenia y otras personas intentaron impulsar la beatificación de Ana de Jesús, sufrió igualmente la damnato memoria, es decir, un esfuerzo deliberado por borrarla de la historia oficial de la orden. Incluso en los siglos XIX y XX siguió la división entre autores que tomaban partido por Ana de Jesús o por Ana de San Bartolomé, presentando a una u a otra como la verdadera heredera de Teresa de Jesús. Y de esto vamos a hablar en la segunda parte de esta formación. Y ya vamos terminando, esta parte es muy cortita. En esta parte, como hemos dicho, hablaremos de cómo se ha recordado a Ana de Jesús, qué conflictos actuales la envuelven, qué intereses hay detrás de su olvido o de su revalorización y, sobre todo, qué nos puede aportar hoy, o sea, qué luz trae a los carmelitas, futuros carmelitas, carmelitas seglares o personas enamoradas del Carmelo del siglo XXI. Para ello hay que hacer un poquito de historiografía. La historiografía es el estudio de cómo se ha escrito la historia. En este caso vamos a ver cómo se ha escrito sobre Ana de Jesús, quién la quiso borrar de la memoria y quién la rescató. La primera obra impresa dedicada a la vida de Ana de Jesús fue la escrita por Fray Ángel Manrique en 1632. Mentira, se escribió antes, pero se publicó en 1632. Este hombre fue catedrático de teología de la Universidad de Salamanca y fraile de la Orden de San Bernardo, ¿vale? Fraile cisterciense. Fue
un encargo de Isabel Clarogenia, la gobernanta de Flandes, y fue de manufactura bastante cara, ¿vale? Con un precioso grabado sobre Ana de Jesús, que por cierto lo tenéis aquí, ahí va, no lo he dicho antes, este grabado es el de esa edición, y también un grabado de la propia Isabel Clarogenia. Y todo el simbolismo de la edición viene a unir la fe y el poder, la corte y el claustro. Todo esto lo ha estudiado Ángela Tienza López, por si lo queréis buscar. Los artículos de Ángela Tienza López sobre Ana de Jesús son maravillosos, los recomiendo. Esta biografía se compuso con los testimonios de las religiosas que conocieron a Ana, sus amigas y discípulas, las cuales escribieron pequeños manuscritos sobre ella que hicieron llegar al biógrafo. Entre ellas hubo dos compañeras que fueron clave, María de la Encarnación y Beatriz de la Concepción. Concretamente, esta segunda fue la compañera inseparable de Ana de Jesús y luego priora de Bruselas tras su muerte. La obra de Manrique fue traducida al francés. También salió otra biografía mucho más sintética en Salamanca, escrita por Plácido de Arbieto, que viene a ser un resumen de la biografía de Manrique. A pesar de esta promoción inicial, la memoria de Ana de Jesús terminó desdibujándose. La razón fue que las crónicas de la orden decidieron minimizar su importancia, omitir pasajes clave de su vida que pudieran resultar polémicos y silenciar su versión de la historia. Fue lo que se conoce como una damnatio memoriae, es decir, cuando se trata de borrar a un personaje histórico de la historia oficial y queda relegado a la historia no oficial. En este caso, lo que se pretendía borrar era la polémica de Ana de Jesús y otras protagonistas sobre las constituciones y también sobre la amistad real que tuvo con Juan de la Cruz. En un proceso que tuvo la orden de revalorización, ¿no?, de la figura de San Juan de la Cruz, pues se intentó tapar la amistad verdadera que había tenido con Ana de Jesús, lo cual es muy curioso. Durante los siglos XVII, XVIII y XIX es muy difícil encontrar testimonios que hablen sobre Ana de Jesús. Alguno hay, algún grabado, pero siempre del entorno flamenco y siempre del entorno de los conventos que todavía la veneraban prácticamente. No era beata todavía, pero la tenían como una precursora muy importante. Finalmente, en 1872, se retomó la causa de canonización de Ana de la mano del padre Bertoldo Ignacio de Santa Ana, carmelita belga y definidor general, quien elaboró una edición de los documentos procesales, y en 1873 el obispo de Salamanca, el capítulo de la catedral y los profesores y doctores de la universidad pidieron explícitamente la introducción de su causa de beatificación, y toda esa documentación se encuentra en el convento de Carmelitas Descalzas de Salamanca. El 13 de abril de 1878, la Congregación de Ritos respondió afirmativamente y entre el 81 y el 95 se abrieron procesos para el estudio de sus virtudes, escritos y milagros. En ese momento sus virtudes no fueron declaradas heroicas, de momento, pero sí que se aprobaron sus escritos. El rescate definitivo de la memoria de Ana se produjo en el siglo XX, cuando tuvo lugar la revisión sistemática de la historia de la Orden, que sacó a la luz a todas esas figuras cercanas a Teresa que habían acabado casi olvidadas debido a las diferencias políticas espirituales que estamos viendo. Silverio Santa Teresa le devolvió su protagonismo en su Historia del Carmelo Descalzo. Ildefonso Moriones y Simeón de la Sagrada Familia editaron algunos de sus escritos y más tarde otros como Don Nazar, se sumaron a la reevaluación de la figura, aunque ha sido más reciente cuando han aparecido monografías dedicadas exclusivamente a ella. Conocéis también la tesis doctoral del padre Moriones, que ahora hablamos de él. En 1991 se volvió a solicitar la causa de beatificación, ¿vale? Esta ya era la tercera vez que se solicitaba, junto, por cierto, a la de Jerónimo Gracián y María San José Salazar. 5 años después se publicó la edición más completa que se tiene de sus escritos, preparada por Antonio Fortes y Restituto Palmero, y editada por la propia orden en su Biblioteca Mística Carmelitana, fue del 96, y en 2019 el Papa Francisco reconoció sus virtudes heroicas, declarándola oficialmente venerable. Ya fue a finales de 2023 cuando la Santa Sede aprobó su primer milagro y en septiembre de 2024 se la declaró beata.
Ildefonso Moriones ha sido considerado el gran especialista de Ana de Jesús, muy militante en esta corriente de revisión historiográfica de los orígenes de la orden. La filóloga y carmelita descalza María José Pérez González también tiene algún trabajo muy interesante sobre Ana de Jesús, así como María del Puerto Alonso, las dos son de Puzol. Asimismo, Carlos Ros Carballar escribió una biografía en 2009 y la obra más reciente publicada hace poco ha sido la del padre Óscar Aparicio en 2024, ¿vale? Eso desde el ámbito carmelitano religioso. Desde el ámbito laico y académico tenemos a Manero Sorolla, Torres Sánchez, González de la Torre, a la Brus Iglesias, Atienza, que ya la he mencionado. Entonces hay ahora mismo, actualmente, o sea, a día de hoy, hay una revalorización brutal en el mundo académico de la figura de Ana de Jesús. ¿Por qué? Porque es perfecta para una corriente historiográfica que se está imponiendo ahora mismo, que es la historia de la mujer vinculada a las limitaciones de los dictámenes tridentinos. Ana de Jesús ha sido tomada como un ejemplo muy bueno sobre la defensa, ¿no?, de la autonomía femenina en el siglo XVI. Y por eso hay tantísimo interés desde el punto de vista historiográfico, laico y académico. Desde el punto de vista de la orden, el interés es otro. El interés es que ha sido recientemente beatificada. También hay una parte de reivindicación del feminismo dentro de la Iglesia Católica y Ana de Jesús pues encaja perfectamente con ese itinerario, y también porque se están dejando atrás ciertos postulados historiográficos como los que defiende el padre Urquiza. Vamos con eso, por cierto. El tema sigue generando una discusión historiográfica muy viva a día de hoy, y como futuros carmelitas conviene conocerla porque influye en cómo se entiende hoy la identidad de la orden. A comienzos del siglo XX, con Silverio Santa Teresa y otros historiadores teresianos, empezó una revisión sistemática de la historia, como ya hemos comentado. La generación posterior a la de Silverio, o sea, las dos generaciones posteriores, mejor dicho, marcadas por el Concilio Vaticano II, impulsaron el volver a los orígenes y revisar leyes y formas de vida dentro de la orden. En el Carmelo, esto se reflejó en nuevos documentos, y en las carmelitas descalzas, concretamente, llegó incluso a una separación en dos constituciones distintas, muy diferentes porque en realidad había diferencias sustanciales en la interpretación del carisma, con distintas adscripciones, y formas organizativas. La historiografía en todo esto participó activamente y se han consolidado dos grandes líneas de interpretación sobre los orígenes de la orden. La primera línea es la que de hecho se está imponiendo y la que hemos seguido en esta formación, la línea revisionista. En ella vamos a destacar a Moriones y a Donázar, pero realmente hay muchísimos autores más y también muy importantes. Bueno, esta línea está formada por quienes quisieron rescatar a las grandes figuras eclipsadas tras Teresa y tras el conflicto de las constituciones. Ellos sostienen que el rigor institucional ligado a Doria silenció a quienes habrían sido más fieles al espíritu teresiano, es decir, a Ana de Jesús, María de San José, el padre Gracián, etc. La memoria histórica serviría entonces para recuperar a los verdaderos herederos de Teresa de Jesús. Por otro lado tenemos a los tradicionales. El padre Sagui o Sagi, en este polo, cercano a este polo, aunque no comulgando plenamente, pero bueno, cercano a él, está el padre Urquiza. Ellos ven la historia como una consolidación legítima del carisma, es decir, Doria habría sido clave para la institucionalización y la independencia de la orden, y los rebeldes, aunque cercanos a Teresa, se habrían equivocado al resistirse, causando una ruptura muy dolorosa. A veces se contrapone a Ana de Jesús y a María de San José con Ana de San Bartolomé como modelo de obediencia. De hecho, Urquiza ha polemizado mucho con Moriones, por eso suelen presentarse a ambos como rivales, cada uno defendiendo a su Ana preferida. El efecto que provocó esto es que ambos proyectan a estas figuras sobre el presente. Cada uno defiende a su Ana como la discípula más fiel a Teresa, lo que ha generado choques de sensibilidad. Además, algunos autores destacan a María de San José como la heredera principal, alimentando el llamado problema de la primogenitura teresiana, la tendencia de cargar
de cargar todo el peso de la herencia teresiana sobre una sola figura o un grupo reducido, olvidando y desacreditando a los demás. Esto lo desarrolló una chica que está un poco loca en un libro reciente que ha publicado. La chica está majareta perdida, o sea, no le echéis mucha cuenta a ella, pero el libro ha sido revisado por personas muy sabias, así que lo recomiendo, lo he dejado ahí abajo. Si necesitáis más bibliografía, también os puedo pasar una lista infinita de bibliografía sobre este tema. En resumen, es un debate que sigue abierto, que probablemente os va a tocar a vosotros afrontar. A pesar de todo, Moriones y Urquiza son historiadores muy importantes, los dos. Conviene leerlos a fondo y no descartar a ninguno por su enfoque identitario, porque precisamente esas diferencias ayudan a entender mucho mejor el problema. Vamos a hablar de los desafíos de la memoria actual de Ana de Jesús, que ya lo he avanzado de hecho. Recuperar y estudiar a una figura histórica es algo muy positivo, siempre, pero suele funcionar como un péndulo. Si nos pasamos, podemos provocar un efecto contrario, ¿no? El efecto contrario al que queremos. En la divulgación reciente, el énfasis sobre Ana de Jesús a veces ha eclipsado a otras carmelitas descalzas primitivas y puede deformar la memoria de los conflictos de la orden, inclinando la balanza hacia una Ana que se está idealizando demasiado. Además, Ana resulta muy atractiva para transmitir a las nuevas generaciones ciertos valores y una sensibilidad espiritual más acorde con los nuevos tiempos y con los planes formativos actuales, todo se ha dicho. La intención suele ser buena, ¿vale? Pero si no se hace con cuidado, corremos el riesgo de ofrecer una imagen demasiado simple de los orígenes del Carmelo y moldear una identidad única dentro de una familia religiosa que siempre ha sido enormemente plural, que es lo maravilloso del Carmelo y la razón por la que yo estoy enamorada del Carmelo, que tenéis una identidad muy plural desde los inicios de la orden. Bueno, pues se corre el riesgo de moldear una identidad única. En los últimos años se nota una tendencia a ensalzar por encima de otras a Ana de Jesús, especialmente frente a Ana de San Bartolomé. Y esto repite un patrón que ya había ocurrido en el sentido contrario hace tan solo unos añitos. Y ya sabemos que eso no acabó bien. No conviene volver a cometer el mismo error. Por eso la divulgación y la formación deben hacerse con sentido crítico, revisando la tradición historiográfica, comprobando qué se sostiene tras el examen, cuestionando a los autores, incluso a Moriones. Eso no es minusvalorarlos, eso es dialogar con su aportación y construir a partir de ella. Y lo mismo con Urquiza, o sea quien sea el autor, hay que cuestionarlo y luego ver qué sobrevive de ese cuestionamiento. Ana de Jesús fue una figura clave del Carmelo primitivo, pero no fueron menos María de San José Salazar, María de Jesús, Ana de San Bartolomé, Isabel de Santo Domingo, María de San Jerónimo y muchas otras. Unas fueron más visibles en los conflictos de gobierno, otras transmitieron el carisma teresiano como fundadoras, como escritoras, como maestras, como consejeras, como hermanas legas también. Tan importante fue quien alzó la voz para defender la herencia como quien la guardó en silencio, la cultivó y la hizo fructificar. Eso es, de hecho, la vocación de la Carmelita Descalza, custodiar el carisma en la oración para servir a Dios y al mundo, e iluminar al mundo. Por tanto, debemos estudiar a cada Carmelita Descalza y también a los frailes, porque todos como colectividad cultivaron la herencia y transmitieron el carisma. Pero si tenemos que elegir qué nos ha enseñado particularmente Ana de Jesús, qué nos dice a los que vivimos en el siglo XXI, yo diría estas tres cosas. En primer lugar, su firmeza de espíritu y su amor a Dios. Todo cuanto Ana dijo e hizo a lo largo de su vida brotó de un amor absoluto a Dios. Así lo relatan con detalle sus amigas e hijas espirituales. Estaba enamoradísima de Cristo de pies a cabeza y fue seguidora fiel, discípula en el sentido más pleno, de San Juan de la Cruz y Teresa de Jesús. Esa fidelidad la sostuvo incluso cuando mantenerse firme implicaba exponerse a un castigo severo, hasta el punto de que algunos la tomaron por loca. Si tuviera que señalar un rasgo primero, definitorio de la personalidad de Ana de Jesús, destacaría precisamente esa solidez interior. En segundo lugar, su actitud crítica. Se rodeó siempre de intelectuales, sabios y hombres de fe, y buscó con auténtico deseo el conocimiento de las cosas de Dios, pero sin renunciar a un profundo sentido crítico. Esa actitud se integró de forma admirable en su vida de oración,
dando lugar a una fecunda tensión entre fe y razón, tan rara y tan difícil de sostener en esa época y a día de hoy también. Y en tercer lugar, y quizás esto sorprenda, yo destacaría su realismo espiritual. Ana de Jesús no fue una mística ensoñada. Aunque tuvo experiencias místicas, fue ante todo una mujer muy pragmática, esencialmente pragmática. De los pies a cabeza, vamos. Tenía la mirada en Cristo como su maestro espiritual y los ojos, los pies en la tierra y la mirada en Cristo. Lo he dicho al revés. Bueno. Se burlaba, de hecho, de las beatas lloronas, de los frailes melancólicos, de quienes pretendían ganarse la vida eterna a base de rigores extremos. También se burlaba de quienes convertían la confesión en un simple lavado de cara. Y también de las buenas obras que se hacían como una especie de compraventa de gracia. En conjunto, estas tres cualidades, firmeza de espíritu, lucidez crítica y realismo espiritual, son las que hicieron a Ana de Jesús una mujer entera, libre y profundamente evangélica, capaz de unir oración y pensamiento, de mantener la fidelidad cuando costaba muy caro y de desenmascarar las apariencias religiosas que sustituyen a la conversión verdadera. Por eso su figura sigue interpelándonos a día de hoy, recordándonos que la santidad no es ni una evasión de la realidad ni sentimentalismo, sino una vida con los pies en la tierra y el corazón puesto en Cristo. Eso es, por lo menos, lo que Ana de Jesús me ha enseñado a mí y espero que también os enseñe a vosotros. Y muchísimas gracias.